que usted y yo estemos acá para honrar el nombre del Señor. Dios bendiga a mis hermanos caballeros. Los animamos a seguir hacia adelante, amén, a seguir luchando, a seguir esforzando, a ser como Sadrach, como Mesac, como Abednego. Dice que ellos, a pesar de todo lo que pasaron, siempre le eran fieles al Señor, amén, como Daniel, amén, que aún estando en el foso de los leones, él no dejaba de confiar en el Señor, amén. Así tienen que ser como Daniel, amén. La característica de Daniel es que dice que él, estando en los fosos de los leones, ¿qué dice? ¿Será que los leones lo pudieron tocar? Amén. Es una palabra muy preciosa porque dice que según el rey, ¿verdad?, que se lo iban a comer, pero él estaba descansando encima de los leones. Imagínense. Así tienen que ser hombres que en medio del proceso puedan tener confianza en Dios, templanza en Dios. La lectura que leía hermano Manuel decía que nos tenemos que gozar en la tribulación. Así quería decir esta palabra, amén. Y qué precioso poder aprender cada día de la palabra del Señor. Hoy quiero meditar un momento el consejo de la palabra del Señor, siempre con la ayuda de Dios, pues sin Él usted y yo no somos nada, mucho menos podemos hacer nada. Aquel que dice yo soy aquí, yo soy allá, no es nada sin el Señor, amén. Vamos a meditar un momento, hermanos, en el tema mejorando en todas las áreas de nuestra vida. Tenemos que mejorar en muchas áreas de nuestra vida, en muchos lugares, hermanos, y en muchos momentos de nuestra vida, amén. Le dije el tema en todas las áreas de nuestra vida, en todas las áreas, amén. Y quiero que vaya conmigo, hermano, y quiero tomar el primer punto donde tenemos que mejorar en el área, es en la casa del Señor. Vaya conmigo, Eclesiastés, su capítulo 5 y su versículo 1. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Lo tiene? Eclesiastés capítulo 5 y su versículo 1. ¿Lo tiene? Dice: honrando siempre al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben qué hacen mal. Oramos. Soberano buen Dios que habitas en el cielo, te damos gracias en esta noche por cuanto nos concede la oportunidad y el privilegio grande del poder estar parada una vez más en este santo lugar y poder darle con de nuevo tu palabra, como dice, Padre, no por buena sino tu gracia nos ha sustentado. Gracias por permitirnos cantarte, adorarte, bendecirte, porque la honra y la gloria es solo para Jehová de los ejércitos. La honra y la gloria es para el Salvador de nuestra vida, Jehová de los ejércitos. Gracias por esta oportunidad, Padre. Respalda mi labio, mi mente, mi corazón. Úsalo en mí aquí, amado Rey. Tu sierva aquí está dispuesta a, Padre, entender y comprender de tu palabra. Bendice a cada uno de mis hermanos, que esta palabra llegue a tocar en cada corazón y cada alma. Muchas gracias, Padre, Hijo, Espíritu Santo de Dios. Amén y amén. Puede tomar su lugar. Le dije el tema mejorando en todas las áreas de nuestra vida. Cada día usted y yo tenemos que anhelar ser mejores que el día de ayer. Amén. Cada día. ¿Qué le quiero decir? No, hermanos, los errores que cometimos ayer los queremos volver o los tenemos que volver a cometer en momento. Por eso le decía el tema mejorando en todas las áreas de nuestra vida. Y cada día que pasa tenemos que ir, ¿qué? Mejorando, no empeorando, amén, sino que mejorando. En una de las áreas que cada día tenemos que mejorar es en la casa de Dios.
Por eso decía el proverbista Salomón, hablaba y decía: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más. ¿Sabe cuál es el error muchas veces de nosotros? Que en lugar de acercarnos a Dios más, nos alejamos más de Dios. Por eso hoy, hermano, en uno de los puntos donde tenemos que mejorar es en la casa de Dios. Usted en su casa puede hacer, hermano, lo que usted quiera, pero en la casa de Dios tenemos que mejorar a cada día en el servicio de Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie, acércate más. No dicen date para allá atrás y mejor si las escaleras te sentás, ¿verdad que no? Acércate más. ¿Para qué? Para oír, que para ofrecer sacrificios de los necios. Aquí nos encierra mucha palabra. ¿Sabe por qué? Porque cuando nos habla la palabra, oír es prestar atención. ¿Qué significa la palabra oír? Prestar atención. Entonces, ¿a qué venimos a la iglesia usted y yo? ¿A qué venimos acá? A escuchar su palabra. ¿A qué? A prestar atención a la casa del Señor. Por eso, hermano, muchas veces decimos: en su casa, si usted quiere platicar, puede platicar. En su casa, si usted quiere chismosear, allá es su problema. Pero en la casa de Dios tenemos que mejorar y tenemos que prestar atención, mis hermanos. Guarda tu pie y acércate más a Dios. Pero el error de nosotros muchas veces es que en lugar, hermano, de acercarnos, nos venimos y nos alejamos, nos sentamos que por el sonido. No, hermanos, tenemos que acercarnos a Dios. Cuando fueres a la casa de Dios, dice la palabra de Dios, acércate. ¿Sabe por qué decía? Para escuchar mejor. ¿Sabe por qué? Porque más cuando estamos, a mí me ha pasado, cuando estamos hasta allá atrás, nos distraemos, ¿sí o no? Seamos sinceros, nos distraemos. Cuando no estamos concentrados en lo que estamos haciendo y vemos que la gente pasa, va y viene, sube y baja, sale, entra, come, y como que empezamos, ¿qué? A distraernos y dejamos de prestar atención. Entonces, una de las mejores áreas, hermanas, de mejorar, hermanos, es en la casa de Dios para poder prestarle atención a Dios. Pero a veces hacemos lo que muchas veces hace un hermano que yo conozco. Usted habla con el hermano y es como que si no estuviera hablando con usted. Amén. Yo conozco un hermano así. Usted habla con él y él viendo y haciendo y hablando otras cosas que nada. Y a veces así somos dentro de la iglesia. Aquí se canta, se ora, se predica y nosotros vacilando nuestra mente por allá. ¿Me está entendiendo en esta noche? Entonces, en una de las áreas que tenemos que mejorar es en la casa de Dios. Tenemos que procurar, hermano, ponerle o prestarle atención a Dios. En el tiempo que usted y yo vengamos acá, procuremos mejorar ese área de nuestra vida. Amén. Porque esto nos va a edificar, nos va a servir a nosotros. ¿En dónde vamos a mejorar? En la casa de Dios. Amén. También dice en el libro de Mateo, vemos también ahí, Mateo 21:12. Vemos ahí una palabra también muy específica. Y dice: y entrando Jesús en el templo de Dios, echó fuera a todos los que vendían, compraban en el templo, y volcó la mesa de los cambistas y la silla de los que vendían palomas, y le dijo: escrito está, mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cuevas de ladrones. ¿Dónde tenemos que mejorar? Acá en la casa del Señor. Nuestras actitudes, hermanos, acá la tenemos que mejorar. Dice que Jesús entró en el templo y empezó a ver mucho disparate en pocas palabras. Eso es pocas palabras. Empezó a ver mucho disparate dentro de la casa del Señor.
gente, hermanos, que vendía. Hoy quizás no va a ver usted que la gente va a estar vendiendo aquí en el templo. Lo estoy parafaseando así la palabra, le estoy dando un ejemplo, pues. Quizás usted no va a ver aquí que la gente va a estar allá, mire, vendiendo palomas. Quizás no lo va a ver en esa área, pero en otras áreas muchas veces está sucediendo. Quizás usted no va a ver a la gente que vendía con paloma y le va a venir a vender. Quizás ahí no, porque dice que en aquel tiempo sí lo hicieron. Entonces vino Jesús y le dijo: mi casa, casa de oración será llamada, mas vosotros la habéis hecho cueva del... ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se expresó de esa manera? Hoy le decía, no va a ver eso, pero vemos otros aspectos peores dentro de la casa de Dios. Amén. ¿Sabe? Tenemos que aprender a educarnos en este lugar. Tenemos que aprender ¿a qué? A poder honrar el nombre de Dios en este lugar. A veces no miramos gente que venden, hermanos, pero miramos a mucha gente que cuando entra a la casa de Dios anda haciendo disparates, hablando disparates. Amén. A veces miramos que la gente viene, ¿qué es lo que pasa en la casa del Señor? A veces, hermanos, no venden, sí, no venden en la casa de Dios. Hay gente que interpreta mal esta palabra. Entonces, ¿por qué ponen negocio? No tanto se refiere a esto. Se refiere a cómo nos tenemos que educar dentro de la casa de Dios. No sé si me está entendiendo en esta noche. Amén. Pero la casa de Dios se tiene que aprender ¿a qué? A respetar. Tanto nuestra forma de sentar, tanto nuestra forma de hablar, tanto en muchas áreas de nuestra vida tenemos que aprender a respetar la casa de Dios. ¿Sabe por qué? Porque aquí es un lugar santo en la cual habita el Espíritu Santo de Dios. Entonces, ¿dónde tenemos que mejorar? En la casa de Dios. Vinieron al templo, hizo los ciegos, los cojos y Dios los sanó, hermanos, y los principales sacerdotes, hermanos, ¿qué pasaba? Dice que se maravillaban, sí, pero a veces que convertían la casa de Dios en negocio. Amén. Lo convertían en negocio. Jesús se enojó de gran manera. ¿Sabe cuál es lo peor que hoy está pasando? Que dentro de la iglesia no respetan la casa de Dios. Visten de una forma desordenada, andan de una forma desordenada. De eso se está refiriendo el Señor. De eso se está refiriendo en la palabra. Porque la casa del Señor es casa de Dios, es puerta del cielo. Y tenemos que aprender ¿a qué? A educarnos cada día en la casa de Dios. A veces yo digo, bueno, con los niños no se puede. Aunque usted le venga y le hable a mi chiriscuina, mire, ella sigue corriendo porque ella es pequeña. Pero a veces vemos ya en gente grande, hermanos, en jóvenes ya haciendo, hermanos, desorden dentro de la casa de Dios. Por eso le decía, no recuerdo qué día, hay diáconos, hay diaconisas, en la cual están, ¿para qué? ¿Para qué cree usted que está un diácono o una diaconisa? Para velar el orden, para estar atento, para hacer respetar la casa de Dios. Para eso Dios muchas veces nos ha puesto. ¿Por qué? Hermano, porque a Jesús no le gusta el desorden. No le gusta, hermano, que usted andamos haciendo disparate. Sino Él es un Dios de orden. Y es un Dios de respeto. Porque aunque usted no lo pueda ver, Él está presente en este lugar. En donde tenemos que mejorar, segundo punto, es en nuestros hogares. ¿Sabe por qué? Dice que Cornelio, a pesar de que era un amigo, o sea, no era un cristiano, un evangélico, pero ¿qué característica tenía Cornelio? Vamos a ver los varones. Yo creo que hoy es culto de varones. ¿Qué característica tenía Cornelio? Oraba, le creía a Dios, pero era un hombre también, ¿qué? Piadoso. Entonces, ¿dónde tenemos que mejorar? El segundo punto es en nuestros hogares. ¿Sabe por qué? Usted dirá, ¿y por qué tengo que mejorar en mi hogar? ¿Sabe por qué? Porque nuestro testimonio vale mucho para los vecinos. Qué bonito es cuando un vecino dice, ay no, esa hermana, mi respeto, esa hermana no se mete con nadie. Qué bonito es cuando dice, esa hermana, mi respeto. ¿Por qué? Porque verdaderamente va a la iglesia y lo que canta en el altar, lo que predica,
lo está viviendo. ¡Hala, qué bonito! Pero qué horrible se oye cuando dice: no, de balde se para en el altar y mire cómo anda, cómo vive, cómo calza, cómo viste. ¡Hala, hermano, qué tremendo! Entonces, ¿para qué tenemos usted y yo que aprender a qué? A mejorar en nuestro hogar para hacer testimonio a los vecinos. Porque entonces dice lo que el apóstol Pablo nos habla y nos dice que el que no cree, hermano, por palabra, ¿cómo va a creer? Dice, por hechos. Hermano, porque aunque usted hable y hable y le hable al vecino, pero si sus hechos no cambian, de nada sirve lo que mucho hablamos, sino que tiene que hablar de nosotros es nuestro testimonio. Entonces, ¿dónde vamos a mejorar también? En otra área de nuestra vida, es en nuestros hogares. Y para esto vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 10, versículo 1. Hechos 10:1. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios. ¿Con qué dice? Con toda su casa. Y que hacía muchas limonas al pueblo y oraba a Dios siempre. Si vemos la característica de ese hombre, dice, era un hombre piadoso, temeroso de Dios. ¿Con quién? Principalmente, ¿con quién era temeroso de Dios? Era candil en la casa y candela en la calle también. Es como usted va que usted no es así, o sí es así. Hay gente que es candil en la calle y ¿qué? Oscuridad en su casa. Hay gente que afuera, hermanos, a veces por eso yo digo, tenemos que tener cuidado. Y en una de las áreas en la que usted y yo tenemos que mejorar es en nuestro hogar. Porque decía un predicador en una oportunidad, hermano, usted al hermano, a la hermana lo puede engañar con su generosidad. A usted al hermano y a la hermana lo puede engañar con su grande amor. Pero ¿qué pasa en su hogar, con su familia? Recuérdese que el que más lo conoce es Dios y el que vive con usted. Yo no puedo engañar a usted. Yo me puedo hacer una gran persona delante de usted. Como dijo un hermano, yo hasta le puedo besar los pies a usted. Es que la hermana sí es humilde. Pero ¿qué hay en la casa? Usted llega con la familia y usted le pregunta a la familia: ¡ala, esa hermana, mi respeto! ¡Ay, esa hermana, cómo da ayuda al necesitado! ¡Ay, esa hermana! ¿Verdad que? Entonces viene uno de la familia y le dice: si usted la conociera cómo es con nosotros. La gente se queda asustada. No, pero si en la calle da limosna. No, pero si en la calle es bien humilde. Ay, pero si usted la conociera en la casa. Entonces, ¿qué somos muchas veces? Candil en la calle y oscuridad en la casa. ¿Y qué dice la Biblia? ¿Qué nos habla el Señor? Hermanos, que tenemos que ser ejemplo primeramente. ¿Dónde? En nuestro hogar, en nuestra casa. Ahí tenemos que ser primeramente ejemplo. ¿Y luego para qué? Para salir a la calle y reflejar lo que verdaderamente somos. Entonces, ¿dónde tenemos que mejorar? En nuestro hogar. Usted es piadoso con el hermano, a usted le gusta ayudar, ayude en la casa. Sea ejemplo primero en su casa, para que en la calle usted se refleje el amor de Cristo. Porque a veces solo vivimos de apariencias y no vivimos de realidad. Y Dios no quiere apariencia, Dios quiere realidad aquí en estos tiempos. Porque dice que Cornelio era piadosa con toda su casa. Y también era, hermano, que hacía muchas limonas al pueblo. O sea, él cubría las dos áreas de su vida. Él cubría las dos áreas de su vida. Pero a veces, ¿qué pasa? Descuidamos el área de nuestra familia por cuidar muchas veces áreas que después nos van a llegar a descuidar. No sé si me está entendiendo en esta noche. Yo creo que la palabra está hablando a nosotros. No va a decir ustedes que es el que está ahí atrás. No, porque el que no vino, no vino. Y el que vino es para nosotros la palabra. Pues entonces dice la Biblia, hermano, de que este hombre, a pesar, hermano, de que no era en sí un hombre, hermano, verdaderamente servidor de Dios o un seguidor de Cristo, pero le creía y hacía ya
cristiano, aún mejor nuestras obras que nosotros lo hacía este hombre llamado Cornelio. ¿Dónde tenemos que mejorar entonces? ¿Dónde tiene que mejorar usted y yo? En nuestro hogar, con nuestra familia, con nuestros hijos, con nuestros vecinos. ¿Sabe por qué? Porque de ahí va a hablar ¿qué? Nuestro testimonio. Todo es importante, pero a veces, hermanos, descuidamos un área, hermanos, y empezamos a cubrir otra. Entonces tenemos que tratar de cuidar siempre todas las áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para que Satanás no nos se meta. Porque cuando empezamos a hacer, le cerramos aquí a Satanás. Pero si le dejamos abierto aquí, Satanás ahí entra. En el segundo punto le decía, en nuestro hogar, tratar la manera de cubrir nuestras áreas de nuestra vida. ¿Para qué? Para no darle lugar al diablo. Seamos, hermanos, no apariencia, sino seamos reales con Dios. Hermanos, cuando nos conducimos fuera, seamos siempre fieles. Le decía muchas veces, a veces pasa que somos como los escribas y fariseos, que ellos aparentaban una cosa y eran otra cosa. Si usted ve hoy en día mucha gente, porque dice que la Biblia dice no juzguéis para que no seas juzgado. Pero la Biblia también nos dice juzgad lo que es justo. ¿Y con qué dice? Con justo juicio. Amén. Cuando nos habla juzgar lo que es justo y con justo juicio, quiere decir, hermano, que debemos de hacer las cosas y no hablar más de la cuenta, ni decir más de lo indebido. ¿Me está entendiendo? Ahora, como le digo, hay gente que solo aparenta. Vaya conmigo, vamos a ver, hermanos, los escribas y los fariseos, Mateo 23, 27. Ya voy terminando, ya que el tiempo se va muy luego, hermanos. Mateo 23, 27. Dice: ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, que sois semejantes a sepulcros blanqueados, que ¿qué dice? Que por fuera se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿En dónde tenemos que mejorar? Tercer punto, en donde usted y yo vayamos, tenemos que estar siempre reflejando la luz de Cristo. Porque ¿sabe qué es lo que pasaba con los escribas y con los fariseos? Hermano, el problema de estos hombres, y de ahí arriba dice, limpiáis, dice, primero lo que está dentro del vaso y del plato, para que también lo de afuera sea limpio. ¿Sabe cuál era el problema de estos fariseos hipócritas? Que ellos dicen que ayunaban, oraban, sí lo hacían, pero ¿qué pasaba? Solamente era de apariencia, de vanagloria, que cuando se conducían afuera hacían lo contrario. Pero hoy no están los que hacen así, ¿verdad que no? A veces ese es el problema con nosotros. Como dice por ahí un refrán, el que es loro donde quiera es verde, hermanos. Pero hay gente que solo le gusta ser cristiano en la iglesia y en la casa le gusta ser mundano y hablar como un mundano. Muchas veces estos ojos han visto muchas cosas. Yo siempre he dicho, a la poca edad que tengo, Dios me ha permitido ver muchas cosas con estos ojos. Y hay gente que le gusta aparentar una cosa dentro de la iglesia, pero cuando se conduce en la calle, ¿cómo es? Cuando se conduce con los amigos, ¿cómo habla? Cuando se conduce, hermanos, en el trabajo, ¿cómo, hermano, es su hábito? No tenemos que dejar que los amigos nos ganen a nosotros, sino que nosotros tenemos que ganar al amigo, hermanos. No tenemos que dejar que el vecino nos gane a nosotros en su forma de hablar. Pero ¿qué es lo que pasa muchas veces que con nosotros como cristianos? Es que como el amigo que ha venido a visitar, es que como la vecina empieza a hablar palabras destrabadas, entonces nosotros nos venimos a meter en ese hilo. Mire, entonces venimos a caer ¿en qué?
en hipocresía con Dios. Cuando usted tenga la oportunidad de platicar, de convivir con un amigo, hermano, no se meta al mismo hilo que esa persona. Sea la diferencia. ¿Sabe para qué? Para que digan, no de verdad ustedes. Este hombre, esta mujer, verdaderamente es cristiano. Pero a veces como el amigo empieza a hablar, sí, ustedes. Entonces ahí venimos ¿a qué? A ser hipócritas con Dios. Le estoy hablando así para que usted me esté entendiendo en esta noche. Es que como el amigo y la amiga empieza a hablar destrabado, entonces nosotros empezamos, no, tenemos que ser fieles donde quiera que usted y yo andemos, vayamos, tenemos que hacer una misma cosa. Somos cristianos en la iglesia, seamos cristianos donde quiera que vayamos. ¿Sabe por qué? Porque el mundo es tan chiquito que cuando usted menos se lo imagine, la verdad sale. Amén. Dice la Biblia que no hay nada oculto que no sea descubierto. Y si usted en su trabajo se porta como un amigo, habla como un amigo y vive como un amigo estando en el trabajo, cuando usted quiera testificar, cuando usted quiera, hermanos, hablar de Dios, no va a poder hacerlo. ¿Sabe por qué? Porque sus hechos han sido lo contrario. Entonces, ¿dónde tenemos que mejorar? Donde quiera que usted y yo vayamos. Dice que cuando somos luz, la luz va a ir reflejando nuestro camino y va a ir alumbrando al que está en oscuridad. Pero si por dentro somos luz y por fuera somos oscuridad, de nada nos sirve. Dice que los fariseos, dice que decían, hermano, el Señor le dijo, miren fariseos hipócritas, son semejantes a los sepulcros blanqueados. ¿Por qué? Porque cuando, hermano, no sé si usted se ha dado cuenta que cuando usted va a veces al cementerio, qué bonito, muchas veces se ven esos panteones con azulejos. Qué bonito se mira, hermanos, muchas veces como le ponen ahí el nombre de la persona y le ponen ahí 2 muñequitos como estilo angelito. Qué bonito, pero ¿qué hay por dentro? Hay huesos de muertos. Así somos muchas veces nosotros. Por fuera nos vemos tan bonitos, tan preciosos, tan olorosos, tan hermosos, pero por dentro muchas veces traemos contaminadas nuestras almas. Por eso cada día tenemos que procurar mejorar donde quiera que usted y yo vayamos. Primer punto le dije, ¿dónde? En la casa de Dios. Segundo punto, en nuestros hogares. Y tercer punto, donde quiera que nosotros nos conduzcamos. Demostremos la luz de Cristo. Y esto nos va, hermanos, a ayudar bastante. ¿Sabe por qué? Porque estábamos nosotros allá en Salcachum, San Miguel, creo que es, ¿verdad? Donde fuimos con mi esposo. Y la pastora pasó a cantar y decía algo que verdaderamente es cierto. Y decía, no les pido que se pongan de pie, decía la pastora, porque ustedes ya tienen que estar enseñados que cuando se cantan coros tienen que ponerse de pie, decía la pastora. Y decía ella, porque su pastora en la iglesia que usted va, ya le tendrían de haber enseñado. Y es algo que verdaderamente es cierto. ¿Por qué? Porque cuando usted y yo nos conducimos a otro lugar y empezamos a reflejar el respeto, hermanos, y a reflejar lo que hemos aprendido, la gente dice, pero qué bonita esa persona, cómo respeta. Pero cuando usted está aprendido a ser un desordenado, la gente dice, lástima, de plano así es el pastor. Luego empiezan a decir así como lo oye. Cuando miran que usted anda con el teléfono para arriba y para abajo, anda para arriba, para salir, ¿sabe qué? Lo primero que es, de plano así le enseñó el pastor. Hermano, qué feo se oye eso. Y cuando a veces no es así. Entonces tenemos cada día que aprender a ser mejores. No lo haga para que la gente lo mire, hágalo para que Dios se agrade de usted y de mí.
Dice en el libro de Proverbios capítulo 3 y versículo 4 que tenemos que hallar gracia ante los ojos de Dios. ¿Y de quién? Y de los hombres también. Tenemos que aprender a hallar gracia delante de todos donde usted y yo caminemos. Sigamos adelante. Agradezco a Dios este privilegio grande que Dios me ha permitido. Yo siempre le he dicho a Dios, enséñame, porque yo no puedo. Amén. Cuando usted y yo nos dejamos enseñar de Dios, porque Él es nuestro maestro. Aquí nadie sabe más que nadie. Aquí el maestro se llama Jesucristo. Y Él nos enseña cada día cómo y dónde debemos de andar en los caminos de Dios. Póngase de pie. Agradezco tanto la oportunidad que Dios me ha dado de poder compartir un momento su palabra. Y que Dios cada día nos ayude a poder hacer la voluntad de Dios. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta preciosa noche, por cuanto nos has concedido la oportunidad, el privilegio grande del poder estar en tu casa de oración, Señor, y nos has dado el privilegio maravilloso de aprender un momento tu palabra.